En los últimos años, laboratorios farmacéuticos han creado diferentes fármacos de esos que llamamos milagrosos, ¿verdad? Que nos podrían ayudar a bajar de peso o a tener ese abdomen ideal o de ensueño. Hoy está con nosotros la doctora Maureen Vindas para contarnos si realmente esto es cierto y si funciona. Doctora, muy buenos días y realmente cuéntenos, ¿esas famosas inyecciones para adelgazar son eficaces, funcionan? Súper eficaces. Bueno, buenos días a todos en la casa primeramente, pero sí, obviamente son muy eficaces, pero tengo que explicarte que no fueron hechas específicamente para adelgazar. Las inyecciones de las que todo el mundo está hablando, que son unos medicamentos llamados GLP-1, son hechos para tratar la prediabetes, la resistencia a insulina. Y como efecto secundario dentro de lo que ellos producen está el quitar el hambre y entonces ayudan a adelgazar, pero de manera secundaria. Por lo que las personas tienen que entender que es un medicamento creado para la prediabetes o resistencia a insulina. Son de estas inyecciones que se han vuelto famosas también a través de las redes sociales, que usted se pone una vez a la semana y guarda en la refrigeradora. Exacto, exactamente. Ven como la gente está súper informada y es un tema muy importante de tratar porque pueden empezar a usarlas sin tener realmente una indicación y pues no es lo que se debe hacer. Ahora, doctora, ¿en qué momento el peso de una persona, digamos, pone en riesgo su salud? Cuando la mayoría de ese peso es a expensas de grasa, obviamente esos tejidos inflamatorios van a empezar a afectar nuestra salud. Entonces, el peso no es tan importante porque si una persona pesa muchísimos kilos pero tiene muchos kilos de músculo, pues no tiene tanto riesgo cardiovascular como una persona que tiene un peso sumamente alto pero en los porcentajes de grasa está alto. ¿En qué momento, digamos, la grasa visceral ya nos empieza a afectar en nuestros órganos? Y ahí sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? ¿Y cómo afecta? Desde el primer momento, realmente la grasa subcutánea, pese a que toda la grasa es inflamatoria, no tiene la capacidad de enfermarnos como la grasa visceral. Y la grasa visceral se produce cuando nosotros estamos comiendo mal y esos excesos de azúcar en la sangre producen grasa que se va a acumular sobre todo alrededor de las vísceras, alrededor del hígado, del páncreas, del vaso, del intestino. ¿Esos son los órganos que más sufren, doctora? En realidad el sistema cardiovascular sufre muchísimo, el cerebro sufre muchísimo, el corazón es uno de los órganos más afectados, porque la sangre que pasa por esas vísceras constantemente a cada minuto se carga de grasa, de triglicéridos que van a pasar por todas las partes del cuerpo, produciendo no solo taponamiento arterial, sino inflamación arterial y también grasita que nos va a obstruir la perfusión o el paso de oxígeno a todos los tejidos. Ahora, doctora, ¿cómo afecta el peso y los niveles de azúcar en el cuerpo? Bueno, si ese peso está a expensas de grasa, quiere decir que nosotros nos estamos alimentando mal. Bueno, nosotros comemos un pinto con tostadas, con mantequilla, con jalea y un vaso de jugo de naranja. Todos esos carbohidratos que mencioné me van a subir el azúcar en la sangre, que se llama glicemia, y esta glicemia va a ir directo a dar la indicación de que la grasa debe subir. Y entonces empezamos a producir grasa que no solo se va a acumular en llantitas, sino que se va a ir a acumular sobre las vísceras. Un tiempo sobre estas vísceras como el hígado y luego dentro de esos tejidos alterando su función y produciendo enfermedades crónicas. Ahora, doctora, mucha gente le tiene pavor a la diabetes, ¿verdad? ¿Y cuáles son tal vez esas señales que uno podría identificar para saber que ya la diabetes, mire, está tocando la puerta? Lo primero que les tengo que decir es que sí hay que tenerle pavor. Yo creo que todos hemos tenido en la casa alguna persona que muere por diabetes, ¿verdad? O que vive largos años con complicaciones de diabetes y realmente es bien complicado. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, cuando nosotros estamos comiendo constantemente un menú lleno de carbohidratos, yo necesito tener una alerta. Cuando en el cuello se me hace una mancha oscura que se llama cantosis nigricans, cuando se me oscurecen nudillos, codos, ¿verdad? Cuando nuestros porcentajes de grasa están muy altos, claro, a tu edad no vamos a ver ningún problema, pero con el paso del tiempo vamos a ir viendo lo que nos dejó todo ese periodo de estas alertas pequeñitas expresándose en una enfermedad crónica. Ahora, doctor, usted habla de la diabetes, que no hay que tenerle miedo, sino pavor, ¿verdad? Terror.
¿Cuáles otras enfermedades, cuando uno tiene sobrepeso, podrían acercarse y también generarnos algunos problemas? Bueno, todo lo que son enfermedades crónicas, entonces tenemos la hipertensión, los problemas cardiovasculares, las trombosis, el cáncer, todas ellas enfermedades crónicas relacionadas al porcentaje de grasa en el cuerpo. Nosotros tenemos que recordar o saber que hay 30 tipos de cáncer dependientes del porcentaje de grasa. Entonces, que esa inflamación que se genera a nivel del cuerpo por el tejido graso nos va a expresar un montón de enfermedades que nos van a quitar calidad de vida. ¿Cómo se define que una persona deba aplicarse algún medicamento para bajar de peso? Como hablábamos ahora de las inyecciones estas famosas en redes sociales. Bueno, lo primero es responsabilidad. Todos tenemos que ver un médico por lo menos una vez al año y hacernos exámenes de laboratorio, aquellos exámenes generales, un hemograma, perfil lipídico, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, insulinemias, glicemias, que van a orientarnos a nosotros como médicos a buscar o recomendar, digamos, siguientes tratamientos. Entonces, es muy importante que un médico sea quien le indique si usted realmente tiene que utilizar uno u otro medicamento, porque todos los medicamentos van a tener algún efecto secundario, entonces debemos ser responsables. El control del peso sobre todo está en mis hábitos, en la forma en la que yo preparo lo que voy a comer en la semana, un día como hoy, ir a comprar todo, ¿verdad?, para tener comida saludable para mí, para mis hijos y todos los que me rodean. El ejercicio, el moverme más, el dejar el carro más largo, el hacer los pasos recomendados durante el día. Esa es la base para tener un buen peso. Aquellas personas que buscan la vía fácil, ¿verdad?, que nada más quieren llegar y decir, bueno, que esto me quite el hambre para no tener el mínimo esfuerzo, van a tener recompensas momentáneas. Y entonces lo que vamos a lograr es que se devuelven unos kilitos, dejan de usar el medicamento y luego lo recuperan. Efecto rebote. Podría decirse lo que la gente le ha dicho así, pero realmente es el volver a los hábitos que tenían, lo que provocó el peso que tenían. Ahora, doctora, ¿qué tienen estos medicamentos, como por ejemplo las inyecciones? ¿De qué están compuestas, verdad? Bueno, estos medicamentos lo que tienen son sustancias que van a actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, estos GLP-1 que estamos hablando, lo que hacen es que cuando el azúcar en sangre se eleva, ellos liberan insulina. Entonces ayudan a regular el azúcar que al principio les hablé, que es la que produce el exceso de grasa en el cuerpo, para que esto no nos produzca enfermedades crónicas, y además pueden traspasar la barrera hematoencefálica. Acuérdense que el cerebro, como centro de control del cuerpo, es selectivo, no deja pasar todo porque pues, sería muy peligroso. Estos medicamentos pueden pasarlos, llegar al hipotálamo y dar una sensación de saciedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellas personas que comen por ansiedad, que todo el día están pensando en comida, se están comiendo, como ayer yo comiéndome una tajadita de queque y estaba pensando, qué rico cuando me coma la otra. Ese tipo de pensamiento lo va a bloquear en el hipotálamo, haciendo que ustedes no estén pensando constantemente en eso, y también van a reducir el vaciamiento gástrico. Entonces, la comidita que llega al estómago va a quedarse más tiempo ahí, haciendo que personas con estómagos muy grandes se sientan llenas por más horas. Ahora, doctora, usted nos decía que también estas inyecciones podrían jugarnos una mala pasada porque nos hace vaguillos, porque es como una forma fácil, ¿verdad? Porque nos quita esa sensación de saciedad. Pero entonces, ¿cómo se debe de complementar estas ayudas como las inyecciones para que realmente se vean objetivos duraderos? Es que todo está en el cambio de hábitos que ustedes puedan hacer. Seguro están cansados de que yo se los diga, pero es lo más fácil, realmente modificar cómo se compra en la casa, cómo se prepara la comida, jalar lonchera. Miren, no a todos nos gusta comer comida calentada, por ejemplo, pero si estamos trabajando no podemos todos los días comernos una hamburguesa para comernos la calientita, ¿verdad? No todo puede ser maduro en la vida, hay cosas que son un poquito más difíciles, como llevar comida y comerla calentada durante los días de semana, el fin de semana tal vez portarse un poquito mal, hacer ejercicio. Si estas inyecciones son utilizadas de manera irresponsable, indicadas por médicos o profesionales que no van a estar midiendo realmente el aprendizaje del paciente, no sirve de nada. Es un esfuerzo perdido como cualquier otro método, porque lo que realmente mantiene tener un peso saludable, nadie les está hablando de que tengan el peso así, ¿verdad?
de modelo, sino un peso saludable, eso lo va a dar el aprender y mantener nuevos hábitos a lo largo del tiempo. Doctora, para nadie es un secreto que hay personas que van encaminadas hacia la diabetes por su estilo de vida. Cada quien lo sabe, ¿verdad? O sea, eso no hay que esconderlo. ¿Cómo podrían ayudar estas inyecciones a una persona que justamente va encaminada hacia una diabetes? Bueno, nosotros como médicos siempre valoramos el riesgo y el beneficio. Entonces uno dice, bueno, tengo a este paciente que ha intentado en todo lugar y no logra pegarse a un plan de alimentación, que ya uno le mide la glicemia y la tiene alterada, la hemoglobina glicosilada y la tiene alterada, que son exámenes que usamos los médicos para valorar este tipo de tratamiento, pues ahí es donde uno dice, vamos a darle una muletita mientras le enseño cómo se come, mientras le enseño a ese paciente que no debe pasar largas horas sin comer, porque si no después, por un mecanismo de supervivencia, me como todo lo que hay. Es una ayudadita. Importar. Es una ayudadita, un empujoncito para que poco a poco vayan aprendiendo. Pero si nosotros les damos esto sin ese empujoncito, realmente va a ser un periodo de tiempo y luego van a volver a lo mismo. ¿En qué momento? Así, ¿cuál es el momento ideal, verdad? ¿Y ante cuáles señales una persona debe ya ahora sí de buscar ayuda profesional, doctora? Vean, empezando por todos aquellos que dicen es que yo no como verduras y vegetales, alerta, deben aprender. A ver qué se me ocurre, como que yo dijera, es que yo no me sé hacer el pelo. Entonces, si yo quiero venir aquí con el pelo bonito, tengo que aprender cómo hacérmelo. Si ustedes no saben comer, porque decir no como verduras y vegetales es no saber comer, necesitan buscar un profesional que les enseñe a incorporar diferentes alimentos con una buena actitud para aprender a comer. ¿Cuándo más? Cuando la grasa se acumula aquí, alrededor de la cintura. Cuando esa medición que vemos aquí en esta pantallita nos alerta de que algo está pasando, que algo en nuestro proceso de alimentación, de ejercicio no está funcionando para que tengamos estos parámetros aumentados. Acuérdense que son 88 en mujeres y en hombres 102, 104 por ahí. Cuando ya esa medición está para arriba de esos parámetros, es otra alerta. Cuando yo digo es que yo no me muevo y se pone un reloj cuentapasos y hacen 2000 pasos al día, eso es otra alerta. No se puede vivir así, sin llegar a los 50, 60 años con hipertensión, diabetes, cardiopatías, tomándose 25 pastillas al día y cansado todo el día. Ahora, doctora, cuando, digamos, estamos en un proceso de este tipo, ¿verdad? ¿Cuáles alimentos deberían de ser así evitados al máximo? Ok, eso también es súper interesante, porque vieran que muchas personas llegan a una consulta médica nutricional, como en mi caso, y entonces le dicen a uno, les tiene uno comiendo garbancitos, pollitos, lechuguitas, bueno, y le dicen a uno, ¿cuándo voy a volver a comer normal? Y uno dice, rebobinar, ¿verdad? Hasta otra vez el principio, para que este paciente entienda que comer normal es una cuestión muy empañada últimamente por lo que la gente hace. Realmente todos los alimentos los puede incluir uno en un plan de regulación de peso. Los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Lo que pasa es que si una persona quiere vivir todos los días comiendo ensalada, hamburguesas, perros calientes, tortas chilenas, este tipo de comida, pues no, a eso no vamos a volver nunca, porque el que come todos los días eso va a estar exactamente así. Nosotros tenemos que mantener todos los días un balance, comer saludable, no es pasar hambre. Ahora, doctora, entonces no es una dieta, es aprender a comer, a cambiar mis hábitos alimenticios, ¿verdad? Ahora, doctora, por ejemplo, hay personas que tienen muchísima fe a esa pastilla milagrosa que uno se toma media hora antes de almorzar y que le va a hacer bajar de peso. ¿En qué momento o en cuáles personas sí verdaderamente funcionan estas pastillas para adelgazar? Bueno, realmente, ¿cómo lo digo? Estas pastillas pueden ayudar a quitarle el hambre a una persona, pero no sirven para nada si las personas no aprenden a comer. Realmente no sirven si las personas no aprenden en ese periodo a comer. Entonces mucha gente va, le dice a un médico, amigo, me hace una recetita de las que la gente decía verde, se toman las pastillas 3 meses, andan con chichas, estreñimiento, sudoración, bueno, de todo lo que producen algunas pastillas. Y después de los 3 meses, cuando ya están en un peso que les gusta, las dejan de tomar y plum, otra vez empiezan a comer todos los días perros calientes, hamburguesas y tortas chilenas y vuelven al peso que tenía. Entonces, el médico puede valorar cuándo el beneficio es mayor al riesgo y entonces decir, ok,
tal vez no pastillas, ahora hay medicamentos un poquito más novedosos que producen menos efectos secundarios, pero le voy a dar esa ayudadita a esta persona que dejó de creer en sí misma para que vuelva a recuperar la confianza, la autonomía de su alimentación, vea resultados y se motive a aprender. Claro, ahora doctora, hablábamos de que las inyecciones era como un empujoncito, ¿verdad? Pero ¿en qué momento ya se necesita una ayuda un poco más fuerte como una cirugía o balones gástricos? Bueno, cuando nosotros vemos que tenemos un índice de masa corporal superior a 30, 34, cuando ya tenemos obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal de 40, ¿y qué quiere decir esto que estoy diciendo? Cuando el riesgo ya no nos da la oportunidad de hacerlo más despacio. Ajá. Cuando, por ejemplo, el paciente se nos va a morir. Entonces nosotros decimos, vamos a recomendarle otro método, o un balón, o una cirugía bariátrica, porque el riesgo que me provoca la cirugía no va a ser mayor al riesgo de dejarlo con la obesidad. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Le prometí a mis pacientes de mis redes sociales que voy a regalar una consulta a las personas que me refieran, más personas que sigan mi página en Instagram. Entonces, todos aquellos que siempre me dicen que quieren ir y por alguna circunstancia o situación no han podido, ahí está la oportunidad. Nada más que etiqueten los amigos y los amigos sigan la página y vamos a escoger esta persona para poderla conocer y hacerle una evaluación médico-nutricional. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Un placer, Rafa.